Tema 2.2. Ionización del agua, ácidos y bases débiles. Equipo conformado por Barraza Sánchez, Jonathan Ocadio, González Valdés, Yared Arturo, Lascano Picos, Claudia Isabel, Loya García, Dana Paola, Morales Guevara, Marcos Ernesto y Salas Arabia, María Fernanda. Expositores: González Valdés, Yared Arturo y Lascano Picos, Claudia Isabel. El agua está ligeramente ionizada. Como sabemos, el agua se puede considerar como un electrolito extremadamente débil, ya que solamente 2 de cada 1 billón de moléculas de agua se ionizan en iones hidrógeno y iones hidroxilo. Asimismo, sabemos que esta reacción es reversible, ya que una molécula de hidrógeno puede juntarse con un ion hidroxilo y dar como resultado una molécula de agua. Pero en el caso del ion hidrógeno, que se trata de un solo protón, es muy pequeño y sumamente inestable, por lo que no puede existir en disoluciones acuosas, sino que este de inmediato se hidrata y se transforma en un ion hidronio. Es decir, el ion hidrógeno se junta con una molécula de H2O y da como resultado una molécula de hidronio o de H3O con carga positiva. Las reacciones ácido-base en disolución acuosa son excepcionalmente rápidas, llegando inclusive a ser más rápida que la de otros iones como el sodio o el potasio. Y esto se debe a la increíble movilidad iónica de los protones o del ion hidrógeno. En este caso, este recorre sustancias excesivamente y considerablemente largas en una cantidad muy corta de tiempo. ¿Y cómo sucede esto? Pues vamos a partir de un ion hidronio. Si nos situamos hasta la parte superior, podemos ver que hay un ion hidronio, es decir, 3 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno. Y esta molécula de hidronio va a ceder un protón, es decir, le cede un hidrógeno a una molécula de agua muy cercana, y esta ahora se transforma en un ion hidronio. Por ende, esta le cede un átomo de hidrógeno a una molécula de agua cercana, convirtiéndola en un ion hidronio y así sucesivamente. El hidrógeno, por los puentes de hidrógeno, va recorriendo cantidades muy largas, es decir, va pasando de molécula de agua en molécula de agua hasta toparse con un ion hidroxilo y dar como resultado entonces una molécula de H2O. Es por eso que el agua juega un papel muy importante en la función celular y en cualquier otro organismo biológico. La constante de equilibrio de la ionización del agua. Nosotros podemos definir la constante de equilibrio para la ionización del agua como K subíndice EQ, el cual va a ser igual a la concentración de iones hidrógeno por la concentración de iones hidroxilo entre la concentración de agua, que en este caso ya sabemos que la concentración de agua a 25 grados centígrados es de 55,5 mol. ¿Cómo sabemos esto? Pues solamente tenemos que realizar esta expresión matemática, que sería dividir los gramos de agua que hay contenidos en un litro, que en este caso es de 1.0 gramos sobre litro, y dividirlo entre la masa molecular del agua, que ya sabemos que es de 18,015 gramos sobre mol, porque sabemos que la molécula de agua la conforma un átomo de oxígeno, cuya masa atómica es de 15,99, y 2 átomos de hidrógeno, cuya masa atómica es aproximadamente 1. Entonces, si nosotros despejamos esta ecuación, como el 55,5 mol estaba dividiendo, va a pasar multiplicando a la constante de equilibrio de ionización del agua. Y nos queda que esta es igual a la concentración es hidroxilo por la concentración es hidrógeno, y podemos interpretar también esta multiplicación como el producto iónico del agua, es decir, como K subíndice W, el cual va a ser una constante que en estas condiciones no va a cambiar. La constante de equilibrio de ionización del agua, es decir, K subíndice EQ, es un valor obtenido experimentalmente mediante medidas de conductividad eléctricas del agua a 25 grados Celsius. Entonces sabemos que vale 1,8 por 10 a la menos 18 mol, multiplicado por 55,5 mol, va a ser igual a la concentración de H más y concentración de OH menos,
que es igual a K subíndice W, es decir, producto iónico del agua. Y obtenemos entonces que el producto iónico del agua es igual a 1 por 10 a la menos 14 mol, es decir, la multiplicación de concentración de H más y concentración de OH menos. Estas concentraciones en el agua pura las podemos interpretar partiendo de la ecuación anterior, es decir, K subíndice W es igual a 1 por 10 a la menos 14 y tenemos como incógnita la concentración de H más y OH menos, que podemos definirlas como iguales, es decir, A al cuadrado, y para resolverlo tendríamos que sacar raíz cuadrada de K subíndice W. En este caso, si hacemos esta operación en la calculadora, raíz cuadrada de 1 por 10 a la menos 14 mol cuadrado, nos queda que es 1 por 10 a la menos 7 mol. Es decir, que la concentración de H más como de OH menos es la misma, de 1 por 10 a la menos 7 mol, por lo que podemos llegar a la conclusión de que el agua pura es neutra a 25 grados Celsius. Escala de pH y concentraciones de H más y OH menos. El término pH lo podemos definir mediante la siguiente expresión logarítmica, que el pH es igual al logaritmo negativo de la concentración de iones hidrógeno. Entonces, si nosotros tenemos una sustancia que tiene una concentración de H más de 1 por 10 a la menos 9, solamente tendríamos que sustituir que el pH es igual al logaritmo negativo de 1 por 10 a la menos 9, y si lo ponemos esta operación en una calculadora, nos dará que su pH es igual a 9. En el caso del agua, como ya mencionaba anteriormente, cuya concentración de H más es de 10 a la menos 7 mol, solamente tendríamos que sustituir y nos queda que el pH es igual al menos logaritmo de 1 por 10 a la menos 7 y su pH sería de 7. Por eso mencionaba que se trata de una sustancia neutra. Aquí tenemos la escala de valores del pH, el cual ya sabemos que si una sustancia tiene un pH que va entre una escala de menor a 7 a 0, se trata de una sustancia ácida. Mientras que si la sustancia tiene un pH entre la escala mayor a 7 y 14, se trata de una sustancia básica o alcalina, mientras que si su pH se mantiene en 7, es una sustancia neutra. Es importante saber que cuando la concentración de H más sea mayor a 1 por 10 a la menos 7, la concentración de OH menos, es decir, concentración de iones hidroxilo, va a ser menor que 1 por 10 a la menos 7, ya que la suma de H más y OH menos, la suma de estas dos concentraciones nos tiene que dar 1 por 10 a la menos 14. No puede ni exceder ni bajar de esta cantidad, ya que sean concentraciones incorrectas. Si ambas concentraciones valen lo mismo, significa que ambas valen 10 a la menos 7, ya que la suma de estas dos nos da 10 a la menos 14. El pH también lo podemos medir utilizando distintos indicadores, como puede ser el papel tornasol, el rojo fenol, la fenolftaleína, entre muchos otros. Se puede entender que los ácidos son dadores de protones y las bases son aceptores de protones. Un dador de protones y su correspondiente aceptor forman un par ácido-base conjugado. Entre más fuerte es el ácido, mayor será la tendencia a perder su protón. Los ácidos monopróticos pierden un electrón. En cambio, ácidos dipróticos y tripróticos pierden de 2 a 3 electrones. Ácidos fuertes tienen constantes de disociación más altas. ¿Qué quiere decir esto? Que tienen tendencia a perder de 2 a 3 protones. La titulación se utiliza para determinar la cantidad de un ácido en una disolución dada. La curva de titulación del ácido acético se constituye de dos elementos, que son el pH, cual cumple la función de medir la acidez de nuestro ácido acético, y como segundo elemento tenemos el hidróxido de sodio, que sirve como nuestro desprotonador de nuestro ácido. Estos dos elementos nos sirven para graficar y obtener esta curva. El conjunto de estos dos elementos
muestran gráficamente cambios relevantes que son el cambio de pH y el aumento del reactivo base hidróxido de sodio, dando así la curva de titulación. El punto medio representa el balance de concentraciones del dador y aceptor de protones, así como el pH es numéricamente igual al pKa. La zona sombreada de azul representa la región útil de capacidad tamponante, donde el reactivo ácido tiene una resistencia a los cambios de pH a medida que se le va agregando de forma moderada el reactivo base.